de lo que fue el origen de la investigación de operaciones. El campo moderno de la investigación operativa surgió durante la Segunda Guerra Mundial. En este periodo la investigación operativa se definió como un método científico para proporcionar a los departamentos ejecutivos una base cuantitativa para la toma de decisiones sobre las operaciones bajo su control. La actividad también era conocida como análisis operacional y gestión cuantitativa. Durante la Segunda Guerra Mundial, cerca de 1.000 hombres y mujeres participaron en la investigación operativa en Gran Bretaña y alrededor de 200 científicos trabajaron en este campo para el ejército británico. La investigación de operaciones surge en la primera década del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, dado que en ese tiempo se buscaba encontrar soluciones a los problemas que enfrentaba el sistema militar, es decir, se buscaba minimizar las entradas y minimizar las salidas, ya que en las industrias presentaban una fuerte demanda y empezaron a aplicar una serie de técnicas matemáticas que ayudaban a darle solución especialmente a los problemas y las restricciones que la afectaban, especialmente en el campo de la economía, provocando su amplia difusión. Donde se utiliza la estadística como método para tomar mejores decisiones militares. El primer éxito fue el radar que crearon en 1950. En la misma se postularon matemáticos, ingenieros, maestros, abogados, entre otros con diversas profesiones. Cada uno de ellos aportaba su punto de vista y el conocimiento que tenía para obtener la mayor respuesta posible al problema que estaba pasando. La misma consiste en el uso de modelos, prácticamente se basa en eso, modelos matemáticos. Que buscaban mejorar sus tácticas militares, armamento militar y diferentes estrategias. Entre los avances y mejoramientos que querían hacer podían mencionarse el mejoramiento de sus aviones, tácticas aéreas, el mejoramiento de sus submarinos, incluso trataron de desarrollar una forma segura para desactivar las minas. Para todo esto, ambos ejércitos juntaron un grupo de científicos de diferentes ramas, lo que hoy conocemos como el Círculo de Blackett. Todos estos físicos en 1941, a raíz de los descubrimientos que hicieron y los avances tácticos que realizaron, determinaron los altos mandos de ambos ejércitos que la investigación de operaciones era la mejor vía para desarrollar sus estrategias. Por lo tanto, los altos mandos comenzaron a utilizar estos científicos y estas estrategias más seguido hasta nuestra actualidad, que ahora lo utilizamos para el desarrollo de estadísticas y mejoramientos en la economía. En 1950 se introdujo a la industria, los negocios y el gobierno. Un ejemplo sobresaliente es el método simple para resolver problemas de programación lineal desarrolladas en 1947. Las aplicaciones del método de investigación de operaciones sirven para la toma de decisiones más acertadas en el ámbito laboral. Recordemos que en la investigación de operaciones se busca una solución óptima. ¿A través de qué? De ciertas restricciones. Y nos dan una función objetivo, que es la que buscamos maximizar o minimizar. Luego en 1950 aproximadamente en la India, la investigación de operaciones tuvo una gran relevancia, ya que se crearon diversas sociedades, diversos decretos, y hoy en día actualmente hay muchos académicos, hay muchos estudios acerca de la investigación de operaciones, incluso puede decirse que es una carrera. En ese entonces lo que realmente importaba era la eficiencia del método y que funcionara en un tiempo rápido. Hoy en día sigue siendo una disciplina la cual abarca diversas áreas como la matemática, física y estadística, pero está más relacionada a métodos analíticos avanzados. La investigación de operaciones también creció en muchas otras áreas, además el ámbito militar, una vez que los científicos aprendieron a aplicar sus principios al sector civil con el desarrollo del algoritmo simplex.
para programación lineal en 1947 y el desarrollo de computadoras en las 3 décadas siguientes. Ejercicio número 1 del método SIMPLE. Para empezar, vamos a ubicar nuestra función objetivo, que es la que tenemos acá. Luego de haber ubicado, esta debemos igualarla a 0. ¿Cómo la igualamos? Los valores numéricos los colocamos negativos para que poderla igualar a 0. Luego que tenemos esto, vamos a ubicar nuestras inecuaciones, que son las que tenemos a este lado. Y estas inecuaciones debemos convertirlas en ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la variable de holgura, sumamos la inecuación por la variable de holgura y esto lo igualamos al número que tenemos acá de resultado. ¿Por qué hacemos esto? Porque la variable de holgura funciona como un valor numérico que nos ayuda a resolver el ejercicio, vale lo suficiente para resolver el ejercicio. Luego de haber resuelto nuestras ecuaciones, la vamos a ubicar en la tabla simple. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos nuestra variable z, x1, x2, s1, s2, s3 y el resultado. En la línea F1 vamos a ubicar nuestra función objetivo. El valor de z, acá tenemos 1, x1 tenemos 10, menos 10, x2 tenemos menos 20, s1 no nos corresponde acá, ni s2, ni s3, ni el resultado. Por ende, esto acá es 0. De la misma forma hacemos con las ecuaciones. Tenemos F2, F3, F4. En esta parte vamos a ubicar las ecuaciones. Entonces tenemos que Z no lo tenemos acá, por ende en ninguna de las ecuaciones colocamos 0. Acá en X1, esta es la parte de nuestra variable de decisión. Entonces, acá arriba, acá colocamos 4x1, 2x2 y S1, que es la variable de holgura, tenemos 1. Y lo igualamos acá, S2 0, S3 0, el resultado 20. De esta misma manera vamos a hacer con las otras dos ecuaciones, hasta tenerlas acá en la tabla simple. Ahora, luego de ubicar las ecuaciones y la función objetivo en nuestra tabla simple, vamos a proceder a ubicar la columna pivote. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a seleccionar el número negativo, el número más negativo, en este caso es el menos 20. Luego de eso seleccionamos nuestra columna pivote, que va a ser este x2 en la variable de decisión. Luego de haberla seleccionado, vamos a proceder a ubicar la fila pivote. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a dividir el número de nuestra columna pivote por el resultado. Entonces tenemos que 20 entre 2 es igual a 10, 20 entre 8 es igual a quinto medio, 0 entre 2 es igual a 0. Luego de haber hecho esto, nos damos cuenta que el número de menor valor es el 0, por ende, esto vendría siendo nuestra fila pivote. Al unificarse acá, tenemos que el número 2 es nuestro elemento pivote. Ahora bien, luego de haber hecho esto y haber identificado nuestra columna, fila y elemento, vamos a llevar el elemento pivote a 1. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a dividir el valor de nuestro elemento por el resto, por los números de la fila pivote. Esto sería 0 entre 2 igual a 0, igual a 0. 2 entre 0 igual a 0. 2 entre 2 igual a 1. 0 entre 2, 0. 0 entre 2, 0. 1 entre 2, 1 medio. Y 0 entre 2, 0. Continuar con el ejercicio hay que llevar todo lo que es el resto de la columna pivote, que en este caso tenemos menos 20, 2 y 8, a 0. Para ello utilizamos la siguiente ecuación, que es el coeficiente, el valor de coeficiente con el signo contrario por la fila en donde se encuentra el elemento pivote más la fila donde se encuentra el elemento cambiante. Y hacemos el siguiente procedimiento. 20 por F4, que es 0, entonces 20 por 0 más el elemento que vamos a cambiar. 20 por 0 más 1, 1. 20 por 0 menos 10, menos 10. 20 por 1 menos 20, 0. Y así sucesivamente hasta llegar al resultado. Luego de esto,
hacemos el mismo resultado, o sea, hacemos el mismo procedimiento, pero cambiándole lo que sería ahora vamos a tomar el signo contrario del siguiente coeficiente, que en este caso, según la tabla, tenemos que es el 2. Si el 2 está en positivo, lo pasamos a negativo y lo multiplicamos por la fila donde se encuentra el elemento pivote más la F2. ¿Por qué F2? Porque estamos resolviendo la fila en donde se encuentra el elemento que deseamos cambiar. En el caso del número 8, que se encuentra por acá, pasa lo mismo. El 8 que está en positivo lo ponemos en negativo, lo multiplicamos por F4, que es la fila donde se encuentra el elemento pivote, y le sumamos la fila en la que se encuentra nuestro valor a cambiar. En este caso, F3. Empezando. Menos 8 por 0 más 0, 0. Y así vamos sucesivamente hasta terminar la tabla. Cuando llegamos acá, para continuar con el ejercicio, tenemos que en nuestra tabla anterior teníamos este elemento. Se supone que en la F1, que es la fila correspondiente a la función objetivo, no deben haber números negativos. En ese caso se vuelve a hacer el procedimiento. Se halla la columna pivote y el elemento pivote. La columna pivote y la fila pivote para hallar el elemento pivote. En este caso ya hemos convertido la tabla, ya hemos convertido el elemento pivote a 1. Y a continuación se realiza el mismo procedimiento para llevar este 10 a 0. Para así poder terminar el ejercicio, porque no debe haber ningún número negativo. Entonces tenemos, si es positivo el menos 10, 10 por F3 más F1. ¿Por qué F3? Porque en el F3 es que está en este momento nuestro elemento pivote. ¿Por qué F1? Porque en F1 es que está el elemento que deseamos cambiar. Y nos queda esta tabla. Luego de esto tenemos que también proceder completo, tanto en el 4 como en el 0. En el caso del 4, como está en positivo, pasamos a negativo, menos 4 por F3, que es donde está nuestro elemento pivote, más F2, ¿por qué F2? Porque está allí el número 4. Es la fila que tenemos que cambiar. Y en el caso de nuestro último valor, que es el 0, multiplicamos 0 por F3 más F4. Y podemos notar que nos queda completamente igual. Dentro del resultado tenemos que X, hasta donde está el 1, nos vamos derecho, nos da 0. X igual a 0. En el caso de X1, bajamos, nos venimos hasta el resultado 5 medios. X1 es igual a 5 medios. Y en el caso de X2, tenemos que el resultado es igual a 0. Gracias, profesor. Esta fue toda nuestra exposición. Les voy a explicar sobre la función objetivo. La función objetivo de nuestro ejercicio es z igual a 10x más 810. Para el primer paso sería llevar a la función objetivo a 0. Sería z es igual a menos 10x menos 8y igual a 0. La restricción. Para las restricciones de nuestro ejercicio número 4 tenemos 30x más 20y menor o igual a 120. Nuestra restricción número 2, 22x más 2y menor o igual a 9. Y nuestra restricción 4, 4x más 6y menor o igual a 24. En el paso número 2 de las restricciones es llevarlo a 0, que sería 30x más 20y más un S1. Se le agrega S1 para quitar la igualdad a 120. En el X2 más 2y más S2 igual a 9. Y X4 más Y6 más S3 igual a 24. Y para el paso número 3, que es armar la tabla simple, se colocaría primero aquí la función objetivo
con variables que interceden, que sería z, vendría siendo menos 10, menos 8y, tiene 0s1, 0s2, 0s3 y 0x1, 0 para la restricción número 1 sería, no tiene z, sería 0, tiene x30, y20, tiene un s1, el 0s2, el 0s3 y 120. Para la restricción 2 tendría 0, z0, 2x, 2y, 0, s1, 0, s2, 1, s3, 0 y 9. Y para la regresión 3 sería z0, 4x, 6y, s1, 0, s2, 0, s3, 1 y el 24. Para encontrar la columna pivote sería buscarla entre la función objetivo, cuál es el número más negativo, que sería siendo el menos 10. Este sería la columna pivote para encontrar. En el paso 4 sería convertir en 1 el elemento pivote. Vamos a tomar la columna, fila pivote, perdón. Entonces, la fila 2, que es donde está el 30, se divide entre 30 y entre toda esta columna se vería afectada, por decirlo de alguna manera. Y aquí, que x, que de aquí está el 30, pasaría a 1. Luego, tomamos la ecuación de tomar los demás elementos, pasarlo a la operación contraria, multiplicarlo por la F2, que sería donde está el elemento pivote, más la fila que se quiere cambiar, que sería F1 en este caso. Y aquí en el sería el resultado, que ya sería 1, 0, perdón. Luego aquí en el 2 se pasa a menos 2 por F2 más F3, que es la fila que se quiere cambiar, y vemos aquí el 0. Luego aquí el 4 se pasa a menos 4 más F2, que es donde está el elemento pivote, más F4, que pasaría aquí a 0. Luego en esta tabla tomamos otra vez lo que es el elemento pivote, ya que aquí debemos eliminar este negativo, que es el único que hay. Entonces, esta sería la columna pivote. Dividimos los elementos 5 y en este daría 2,4. Como el elemento menor es 1,5, sería 2 tercios el elemento pivote, el nuevo elemento pivote. Ahora, este nuevo elemento pivote lo convertiremos a 1 haciendo el mismo procedimiento de F3 entre 2 tercios. Luego, nuevamente, toda la tabla prácticamente queda igual, solo esta columna es la que se ve afectada, y hacemos otra vez la misma operación. Menos 4 tercios se pasa al elemento contrario, que sería positivo, por F3, que es donde está el elemento pivote, más F1, que es donde se quiere cambiar, daría 0. 2 tercios se cambia a negativo por F3, que es donde está el elemento pivote, más F2, que es donde está la fila que se quiere cambiar, y aquí vemos el 0. Menos 10 tercios se cambia a negativo, a su operación contraria, por F3, que es donde está el elemento pivote, más F4, y de aquí daría el 0. Como ya hemos resuelto y nosotros nos tocó el ejercicio número 4, les voy a explicar lo que es la tabla simple. Tenemos nuestra función objetiva, que es z es igual a 10x más 8y. Tenemos nuestras restricciones, tenemos que igualar a 0 la función objetiva. Para igualar a 0, pasamos la función objetiva, está en positivo, la pasamos a negativo, sería menos 10x menos 8y es igual a 0. Tenemos nuestras restricciones, 30x más 20y más S1, que sería la variable de holgura, que es igual a 120. Tenemos 2x más 2y más S2, que es la variable de holgura, igual a 9. 4x más 6y más S3, que es igual a 24. Tenemos nuestra tabla simple
tenemos Z, X, Y, S1, S2, S3 y la solución. Colocamos nuestra función objetivo en negativo, como ya lo igualamos a 0. Sería Z, valdría 1, X sería menos 10, Y menos 8, no tenemos S1, no tenemos S2, no tenemos S3 en solución. Ok, colocamos nuestras restricciones, que aquí tenemos una variable de holgura, 30 más 20, S1 valdría 1, no tenemos S2, no tenemos S3 y así seguidamente con las otras, con S2 y S3. Ok, sacamos nuestra columna pivote. Para sacar nuestra columna pivote es el número más negativo. En este caso sería el número menos 10. Sacamos nuestra columna pivote. Luego, para sacar nuestra fila pivote, vamos a dividir el 30. La solución entre 30, que sería 120 entre 30 nos da igual a 4. Y así sucesivamente con el 2 y el 4. Ok. Después de dividirlo, el que nos dé menor, en este caso sería 120 entre 30, que nos dio 4. Esa va a ser nuestra fila pivote. Y el elemento que quede en el centro es nuestro elemento pivote, que en este caso sería el 30. Luego de esto, tenemos que convertir el 30 en 1. Para convertir el 30 en 1 se divide el 30 entre este mismo número, que sería 30 entre 30, para que nos dé 1. Luego de esto, que de haber convertido el elemento pivote en 1, se va a convertir los números que estén por encima y por debajo en 0, que eso se los va a explicar mi compañero Aiker. Buenos días, profesora. Mi nombre es Aiker Bolívar. Yo voy a explicar un poco a lo que respecta a la tabla simples. Como ya mi compañero anteriormente hizo las respectivas operaciones, en el caso de igualar a 0 la función objetivo, que trata de convertir la función objetivo en sus números contrarios, es decir, si la función objetivo tiene números positivos, lo convertimos en números negativos, si tiene números negativos, los convertimos en números positivos. Igualmente, con las restricciones se le van a agregar lo que son las variables de holgura. En este caso, en la restricción 1 agregamos la variable de holgura S1, la restricción 2, variable de holgura S2 y restricción 3, variables de holgura S3. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Simplemente armamos nuestra tabla simplex con los respectivos datos: Z, X, Y, S1, S2, S3, solución, Z, S1, S2, S3. Ok, ahora, luego que tengamos nuestros respectivos números en la tabla simple, vamos a buscar el número más negativo de la función objetivo. En este caso, profesora, es el menos 10. ¿Qué hacemos con esos menos 10? Los encerramos y esa va a ser nuestra columna pivote. Ahora, por consiguiente, vamos a dividir los números de la solución entre los números que están abajo de nuestra columna pivote, es decir, entre el 30, el 2 y el 4, es decir, 120 entre 30, 9 entre 2, 24 entre 4. Tenemos nuestro respectivo resultado. Ahora tenemos nuestro elemento pivote, que es el número que se intersecta entre la columna y la fila pivote, que es el número 30. ¿Qué hacemos con este 30? Lo tenemos que convertir en 1. Para convertir este elemento pivote en 1 lo dividimos entre 30. O sea, 30 entre 30 es 1. Ahora tenemos nuestra tabla. Para convertir, como les mencioné anteriormente, vamos a dividir todos estos números de la fila número 2, que es donde está nuestro elemento pivote, lo vamos a dividir entre 30. Es decir, 0 entre 30, 0. 30 entre 30, 1. 20 entre 30, 2 tercios. 1 entre 30, 1 sobre 30. 0 entre 30, 0. 0 entre 30, 0. 120 entre 4, 30. 120 entre 30, 4, perdón, profe. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir los números que están por arriba, es decir, por encima y por debajo de nuestro elemento pivote en 0. Para convertirlo en 0, vamos a buscar el número contrario. Es decir, si aquí en nuestra fila número 1 tenemos un menos 10, vamos a utilizar el más 10. Si en nuestra fila 3 tenemos un 2, vamos a utilizar un menos 2. Si en nuestra fila 4 está un 4, vamos a utilizar un menos 4. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar simplemente por la fila donde está el elemento pivote. En este caso es el elemento 2. Ejemplo, 10 por la fila 2
más le sumamos la fila 1. ¿Por qué le sumamos la fila 1? Porque es la fila que nosotros queremos cambiar el resultado. Ejemplo, la fila número 3, tenemos el 2 menos 2 por la fila 2, que es la fila donde está el elemento pivote, más la fila 3, que es la fila que queremos cambiarle el resultado. Tenemos nuestro respectivo resultado. Después que hagamos nuestras operaciones, volvemos a realizar nuestra tabla simple. ¿Ok? Ahora, como se dará cuenta, profesora, convertimos los valores que estaban arriba del elemento pivote abajo en 0. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay un número negativo en la función objetivo, el menos 4 tercios. ¿Qué tenemos que hacer, profe? Volver a realizar columna pivote, fila pivote, elemento pivote, o sea, los respectivos procedimientos anteriormente realizados. Volvemos a realizar nuestra tabla simple. La fila 1, que es la fila que nosotros queremos cambiar. Y aquí los respectivos resultados. Ahora, tenemos dos números negativos abajo del elemento pivote. ¿Qué tenemos que hacer? Se queda así. No hay solución. Porque no podemos hacer ninguna operación si tenemos dos números negativos, menos 2 tercios y menos 10 tercios. Imposible. Es decir, en conclusión, nuestra tabla simple quedaría de la siguiente manera. Y el resultado, por consiguiente, aquí, z es igual a 48, x igual a 0, s1 6, s2 a 1. Gracias, profesora. Esto fue toda nuestra exposición. Método simple. El objetivo es z, 10, x menos 1 más 20, x2. 4, x1 más 20, 2, x2. Es igual, menor igual a 20. 8, x1 más 8, x2 menor igual a 20. 2, x2 menor igual a 0. El paso 1, 4 menos x1 más 2, x2 más S1 es igual a 20. 8, x1 más 8, x2 más S2 es igual a 20. 2, x2 más S3 es igual a 0. Z, x, 10, x1 menos 20, x2 es igual a 0. El siguiente paso sería el 2. La columna pivote, para identificar la columna, se conserva el número mayor, el cual es menos 20. Aquí está, se toma esta columna, el elemento pivote se encuentra entre la columna, la fila cual es el 2, que está aquí. Entonces sería, para identificar la fila pivote, se divide cada resultado entre su elemento y se toma el menor, el cual es el número 0. Sería entonces 20 entre 2 es igual a 10. 20 entre 8 es igual 20 sobre 8. 0 entre 2 es igual a 0. Entonces sería lo siguiente. 0 entre 2 0 entre 2 es igual a 0. 0 entre 2 es igual a 0. 2 entre 2 es igual a 1. 0 entre 2 es igual a 0. 0 entre 2 es igual a 0. 1 entre 2 es igual a 1 medio. El resultado sería 0. El paso 4 consiste en convertir el número que está encima del elemento pivote en 0.
es decir, el número 8, afectando toda su fila para lograr convertir el 8 en 0. Se tiene que buscar el número contrario, es decir, menos 8 quedando en la siguiente manera. Menos 8 por la fila 4 más la fila 3. Sería así. Menos 8 por 0 más 0 es igual a 0. Menos 8, 0 más 8 es igual a 8. Menos 8 por 1 más 8 es igual a 0. Menos 8 por 8 más 0 es igual a 0. Menos 8 por 0 más 1 es igual a 1. Menos 8 por medio es igual a menos octavo. Menos 8 sobre 2. El resultado sería menos 8 por 0 más 20 sobre 8 sería igual 20 sobre 8. El último paso sería lo siguiente. También debemos convertir en 0 el valor por encima del que convertimos anteriormente, es decir, el 2 quedando así. 2, la fila 4 más fila 2. Sería entonces, la función sería la siguiente. Menos 2 por 0 más 0 da igual 0. Menos 2 por 0 más 4 es igual a 4. Menos 2 más 2 sería 0. Menos 2 por 0 más 1 es igual a 1. Menos 2 por 0 más 0 es igual a 0. Menos 2 por un medio es igual, menos 2 sobre 2 es igual a menos 1. Y el resultado sería menos 2 por 0 más 10 es igual a 10. Ahora la dejo con mi compañera. Continuando con los pasos, seguimos con el paso número 6, el cual consiste en convertir el elemento que consideramos aquí como el elemento mayor en la columna pivote, en convertirlo en 0. Sería de la siguiente manera. Lo convertimos por el número contrario, es decir, más 20 por la fila en el que está el elemento pivote, más la fila 1, que es la que se desea afectar o convertir. Entonces quedaría así. 20 por 0 más 1 da 1. 20 por 0 más menos 10, más menos 10 dio menos 10. 20 por 1 da 20, más menos 20 da signos diferentes, se resta y quedaría en 0. El cual ya convertimos ese número en 0 y lo demás seguiría igual. O sea, 20 por 0 es igual a 0, más 0, 0. 20 por 0 es igual a 0, más 0, 0. 20 por un medio. 20 por un medio sería, tenemos que multiplicar 20 por 1 da 20, entre 2 da 10, el cual se considera aquí 10. Y 20 por 0, 0, y el resultado sería 0. El siguiente paso sería el paso 7, que es, ya que eliminamos el número mayor que está en la columna pivote, buscamos aquí cuál sería el otro y sería el menos 10. Este número hay que convertirlo en 0 para que termine la operación. Entonces, sería igual como el procedimiento de aquí, pero tenemos que identificar primero la columna pivote, la fila y el elemento, el cual la columna es la columna de X1. Bueno, no tengo el marcador, pero sería 20 por 1, porque este asesor entiende que tiene un 1 aquí.
20 por 1 da 20. Y 8 por 8, 16. Bueno, creo que me equivoqué ahí un momentito. Entonces, bueno, sería aquí. Ajá. Ya tenemos la columna y la fila y el elemento. Ahora sería el convertir el elemento en uno, que es la fila que se quiere convertir, donde está el elemento, la fila 2 entre el 4, que sería el elemento pivote. Entonces sería 0 entre 4 da 0, 4 entre 4 da 1, 0 entre 4 da 0, 1 entre 4 da un cuarto, 0 entre 4 da 0, menos 1 entre 4 da menos un cuarto, y 10 entre 4 da 10 cuartos, que es el mismo resultado que queda aquí. Ajá. Ya ahora sería convertir el paso número 10, el número 9 sería convertir el menos 10 en 0, quedando así la fórmula de 10 por la fila 2 más fila 1, que es la que se quiere convertir. Entonces sería 10 por 0, por 0, más 1 da 10, más 1. 10 por 0 da 0, más 1, 1. 10 por 1, más menos 10 da 0. Ya convertimos el elemento, ya convertimos aquí el 0, ya quedaría así. Entonces los otros números serían 10 por 0, 0 más 0, 0. 10 por un cuarto, disculpe. Sería 10 por 1, 10. Entre 4 da 10 cuartos. Entonces aquí 10 por 0, 10 por 0, 0. Más 0, 0. Aquí es 10 por menos un cuarto, sería menos 10 cuartos. Aquí me volví a equivocar, pero sería menos un cuarto, más 10, sería menos 10 cuarto. Sí, sería 0. Aquí sería 0. Y sería menos 10 cuartos. Aquí me volví a equivocar, pero sería menos un cuarto, más 10, sería menos 10 cuartos. Sí, sería 0. Aquí sería 0. Y 10 por 10 da 100. Entre 4, 25, que da aquí el resultado. Como pasó 10, sería, buscar cuáles son los números, qué resultado equivale a las variables. A las variables de holgura y las variables de decisión, que sería la z es igual a 25, porque buscamos el número 1 que quedaría y buscamos el resultado que sería 25. El x1, el resultado queda en 1, entonces sería 10 cuartos. X2, el resultado es en 0, queda 0. Y ese 2 sería un medio. Ese 2 aquí, 20 sobre 16. Y la S, esto. Listo, ya hemos terminado con el proceso y este es nuestro resultado. Muchas gracias por su atención. Primer paso, aquí tenemos la sustitución para obtener la función objetiva. Tenemos 30x más 20y, que es igual a 120. Tenemos 2x más 2y, que es igual a diferente a 9, que es el valor. 4x más 6y igual diferente a 24. Ahora tenemos que convertir la función objetiva que nos da el valor 0. 2x más 8y menos 10x y menos 8y es igual a 0. Ahora pasamos a las restricciones. Lo único que se le va a agregar es el valor de S1, S2 y S3. En este caso sería 30x más 20y más
S1, el valor sería 120, 2x más 2y más S2 igual a 9, 4x más 6y más S3 igual a 24. Construimos nuestra primera tabla y colocamos 1, menos 10, menos 10, menos 8, no tenemos valor en el S1, ahora pasamos al 30, da positivo, lo pasamos a negativo, tenemos el valor del 20, colocamos tal cual, no tenemos valor en S2 ni en S3, colocamos la restricción que sería 120, ahora tenemos el valor de las 2x igual acá, 2y, no tenemos valor en el S1, tenemos valor en S2, y aquí la restricción sería 9, el 4, 6y, lo ubicamos aquí en la tabla, y el resto sería el 0. Ahora tenemos que dividir 120 entre 30, que esta fue nuestra fila pivote, porque es por el número mayor negativo que debemos elegir. Ahora 9 entre 2, 9 entre 2, y el 24 entre 4, que nos da 40, 4,5 y 6. Este sería nuestro elemento pivote y nuestra columna. Pasamos a hacer una segunda tabla, en la cual colocamos tal cual todos los valores en el mismo orden. Ahora vamos a modificar nada más esto que se debe dividir, y pasa a ser 0,5, y el resultado de la división de 9,2, 9 entre 2, que pasa a ser 4,5. Construimos la segunda tabla, pero ahora tenemos que cambiar el número que está arriba de nuestro elemento pivote, que en este caso sería menos 10 y menos 30. Vamos por el menos 10, que debemos, menos 10 más 1 es igual a 10, más 1 que sería 11, menos 10 por 1, el número mayor negativo que debemos elegir. Ahora 9 entre 2, 9 entre 2, y el 24 entre 4, que nos da 40, 4,5 y 6. Este sería nuestro elemento pivote y nuestra columna. Pasamos a hacer una segunda tabla, en la cual colocamos tal cual todos los valores en el mismo orden. Ahora vamos a modificar nada más esto que se debe dividir, que pasa a ser 0,5, y el resultado de la división de 9,2, 9 entre 2, que pasa a ser 4,5. Construimos la segunda tabla, pero ahora tenemos que cambiar el número que está arriba de nuestro elemento pivote, que en este caso sería menos 10 y menos 30. Vamos por el menos 10, que debemos, menos 10 más 1 es igual a 10, más 1 que sería 11, menos 10 por 1, más menos 10, que sería el 0, menos 10 por 1 más menos 8, que sería, hacemos una resta porque signo diferente se restan, nos da menos 2, y aquí en el valor de S1, S2 y S3 solo tenemos que sumar que el valor es 10, que es el que vamos a colocar de este lado. Ya tenemos cambiado el primer número, el primer valor, que en este caso era el menos 10 que tenemos que cambiar, ya pasó a ser 0. Nos queda pendiente el menos 30. Ahora, menos 30 por 1 más la fila 2, que sería menos 30 por 1 más 0, es igual a 30, menos 30 por 1 más 20, hacemos una resta que nos da 10, menos 30 por 1 más 1, hacemos otra resta, y en este caso sería menos 30 por 1 más 1, igual, restamos 130, 120, menos 30 que nos da 90. Ya cambia nuestro segundo valor, que era el 30. Nos queda pendiente el número 4. Pasamos a hacer el número 4, menos 4 por 1 más 0. Aquí tenemos el valor. Menos 4 por 1 más 4. Menos 4 por 1 más 6. Hacemos una resta. Menos 4 por 1 más 1, que nos da el menos 3. Y el último valor para cambiar sería el menos 4 por 1 más 4. Realizamos otra resta, que esta nos da 20. Ya tenemos cambiado en toda la tabla los dos números arriba del elemento pivote y el que se encuentra en la parte de abajo. Por último, tenemos que sacar el valor de la z, que en este caso sería el 10, el valor del x, que nos da 90, y el valor del y, que nos da 4,5. Esta fue toda mi explicación. Mi nombre es Elvira González y le voy a explicar el ejercicio 4. El primer paso sería colocarle
positivo pasaría al negativo y quedaría el z menos 10x menos 8y igual a 0. Ahora vamos a armar la tabla simple con los datos que ya tenemos. Primero la función. Como tiene z, sería 1, x tiene 10, y él tiene 8, ese 1 no tiene, ese 2 tampoco, ese 3 tampoco. Ahora viene la segunda restricción. 0, 30x, 20y, ese 1, 1, 0, 0, 120. La segunda restricción, 0, 2x, 2y, 0, 1, 0, 9. La tercera restricción, 0, 4x, 6y, 0, 0, 3, 1, 24. El cuarto paso sería convertir el elemento pivote en 1. Para eso tenemos que dividir la fila 2 entre 30. Eso quedaría 0, 1, 2 tercios, 1 tercio, 0, 0, 4. Después de eso, tenemos que convertir los demás elementos en 0. Para eso tenemos que multiplicar 10 por la fila 2 más F1, menos 2 por la fila 2 más la fila 3 y menos 4 más la fila 2 más la fila 4. Y esto cambiaría, modificaría la fila 1, la fila 3 y la fila 4. Ya aquí están todos convertidos en 0. Ahora, como queda el signo más negativo, hay que escoger la columna pivote, que sería el más negativo, que en este caso sería menos 4 a la 3. Y hay que hacer la respuesta, hay que multiplicarla por la restricción. Entonces sería 4 menos 2 tercios igual a 6, 1 menos 2 tercios igual a 1 medio, 8 entre 10 tercios igual a 2,4. Ahora tenemos que volver a convertir el elemento pivote en 1. En este caso multiplicaríamos la fila 3 por 2 entre 3. Se modifica la fila 3 quedando 0, 0, 1, menos 1 medio, entre 10, 3, entre 2, 0, 3 medios. Ahora hay que volver a poner los demás elementos en 0. Entonces se multiplicaría 4 tercios por la fila 3 más la fila 1, menos 2 tercios más la fila 3 más la fila 1 y 10 menos 10 tercios más la fila 3 más la fila 4. Y ya, como ya no tenemos ningún signo negativo en la función objetivo, ya podemos tener la solución, que en este caso sería z42, x3 y y3 medios, que sería 1 medio. El ejercicio número 5 que usted nos asignó por la guía de investigación de operaciones. ¿Qué vamos a hacer como primer paso y paso primordial? Vamos a hacer una tablita. En esta tablita son los respectivos datos que se nos va a ir presentando en el ejercicio. Estos datos es la materia prima, tubo procesado y la utilidad. Tenemos la ruta 1 y ruta 2, cada dato de esto con su respectiva cifra. Luego tenemos el paso número 2, que son las respectivas variables, la variable x y la variable y. La variable x representa el número de tubos de 100 pies procesados en la ruta 1 y la variable y representa el número de tubos de 100 pies procesados en la ruta número 2. Pasamos a nuestra función objetivo, que en este caso es 60x más 80y. ¿Qué vamos a hacer con esta función objetivo? Vamos a maximizar, es decir, buscar la mayor utilidad. ¿Por qué mayor utilidad? Simplemente porque el ejercicio nos especifica que busquemos la mayor utilidad de dicho ejercicio. Tenemos el paso número 4, que tenemos nuestras restricciones. En nuestro ejercicio vamos a tener 4 restricciones. Esto depende de cada ejercicio en específico. En este caso tenemos 4 restricciones, es igual a 4 inecuaciones. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente, número 1, vamos a hacer nuestra tablita.
con dos puntos. X vale 0 y más abajo Y vale 0. Cuando X vale 0, sustituimos en la primera inecuación, segunda, tercera y cuarta, y nos va a dar, con la sustitución y con nuestro respectivo despeje, nos va a dar el valor de nuestra Y. Y así hacemos con cuando Y tenga un valor a 0, donde esté Y en la inecuación colocamos 0 y después de despejar nos va a dar el valor de X. Algo muy importante que destacar es que en el paso número 2, en la ecuación número 2, tenemos 3x menor o igual a 90. ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente, esto es un 3 que está multiplicando la x va a ser igual a 90 entre 3. ¿Por qué? Porque el 3 está multiplicando la x, entonces 90 entre 3 es igual a 30. Quiere decir que el valor de x es igual a 30, que es el caso de esta inecuación. Y en el caso de la tercera inecuación, menor o igual a 160, como es un número constante que no tiene una variable al lado, es decir, no tiene una X, no tiene una Y, no tiene una Z, simplemente vamos a graficar sin hacer ningún tipo de despeje. Luego en la restricción número 4 hacemos igual, lo mismo que en la restricción número 1, hacemos nuestra tablita, X vale 0, más abajo Y vale 0, sustituimos en nuestra restricción, despejamos y nos va a dar el valor de Y y después nos va a dar el valor de X. Ahora mi compañera y nuestra compañera Roseli le va a explicar el paso número 5, número 6, número 7, que son los que faltan para concluir el ejercicio. El paso número 5 es nuestra gráfica, buscar la región factible. El paso número 6 vamos a tener nuestros vértices y el paso número 7 vamos a buscar la parte donde tengamos mayor utilidad, que se va a hacer el resultado final de nuestro ejercicio. Seguidamente tenemos el paso número 5, donde se graficarán los resultados de las restricciones de las cuales ya explicó el compañero Bolívar. En la primera restricción indica que se debe graficar 0 en X y 45 en Y. En la segunda, 45 en X y 0 en Y. La siguiente es 0 en X y 50 en Y. 40 en X y 0 en Y. Y por último, 30 en X y 160 en Y. Podemos visualizar nuestra zona factible, que es la que está marcada en color verde. Paso número 6, vértices. Tenemos en el vértice número 1, su valor en X es 0 y su valor en Y es 0. La vértice número 2 también es visible. Su valor en X es 0 y en Y es 45. En el vértice número 3 no es visible. Debemos encontrar el valor de Y. Para encontrar este valor se debe buscar unas restricciones. En el vértice 4 sí es visible, está 40 en X y 0 en Y. Ahora bien, en el vértice 3 se debe intersectar las tres rectas para saber cuáles son los valores. Tenemos la recta vertical que pasa por 30, es decir, que está en ese punto. Su componente X es 30, entonces el valor de X sería 30. Faltaría es encontrar el valor de la componente Y. ¿Qué hacemos? Sustituimos. Para saber el valor del vértice 3, tenemos que X es 30 y para hallar el valor de Y se debe sustituir en una restricción, que esta puede ser la primera o la última. En este caso utilizaremos la restricción número 1, que es X más Y mayor o igual a 45. Realizamos nuestro despeje. 30 más Y es igual a 45. ¿Por qué 30? Porque 30 es el valor de X que ya tenemos y necesitamos es hallar el valor de Y. Ok, despejamos y nos queda Y es igual a 45. El 30 está sumando, pasa a restando. Entonces sería 45 menos 30. Nos quedaría en 15. Entonces el valor de Y sería 15. Tenemos entonces la vértice número 3, que sería 30 en X y 15 en Y. Al tener los cuatro valores de X y Y en cada vértice, vamos a ir resolviendo uno por uno de la función objetiva, que este sería el paso número 7.
procedemos a sustituir en cada vértice para saber cuál es la función objetiva de cada z. Sustituimos para saber cuál es la mayor utilidad. Empezamos con z1, sustituimos 60, la x vale 0 y 80, la y vale 0. 60 por 0, 0 y 80 por 0, eso me da igual a 0. Z1 vale 0. Z2, 60, la x vale 0, 80 y la y vale 45, perdón. Entonces 60 por 0, 0 y 80 por 45, 3600. Y 0 más 3600, eso me da un valor de 3600. Z2 valdría 3600. Z3, 60, sustituimos, la x vale 30, 80 y la y vale 15, 60 por 30, 1800 y 80 por 15, 1200, eso me da un valor de 3000. Z3 valdría 3000. Z4, 60, la x vale 40, 80 y la y vale 0, 60 por 40, 2400 y 80 por 0, 0. 2400 más 0, eso me da un total de 2400, entonces Z4 valdría 2400. Entonces observamos cuál es la mayor cantidad y podemos ver que es Z2, que es 3600. Entonces la utilidad máxima es de 3600. Muchas gracias por su atención. El ejercicio número 1, lo cual comenzaríamos de la siguiente manera, con la función objetivo. En la función objetivo tenemos 10x1 más 20x2, lo cual lo vamos a igualar a 0 de la siguiente manera, colocándole el signo negativo de esta manera, menos 10x1 menos 20x2, lo cual es igual a 0. En las restricciones tenemos 4x1 más 2x2 igual mayor a 20. En la siguiente tenemos 8x1 más 8x2 igual mayor a 20. Y en la siguiente tenemos 2x2 mayor o igual a 0. Para convertir estas en ecuaciones lo vamos a hacer de la siguiente manera. 4x1 más 2x2 más, agregándole la variable de holgura, la cual en este caso se identificaría como S1, y quedaría igual a 20. 8x1 más 8x2 más la variable de holgura, la cual se identifica como S2, y quedaría igual a 20. En cuanto a la tabla simple, la vamos a complementar con todos estos datos. Empezaríamos primero con la función objetivo, lo cual z es 1, tenemos menos 10, x1, menos 20, x2, s1, s2, y el resultado no lo tenemos, por lo cual quedaría en 0. En la fila 2 tenemos 4x1, z no tenemos, colocamos 4x1 acá, tenemos 2x2 acá, tenemos S1, la colocamos acá, no tenemos S2, quedaría en 0, y el resultado sería 20, que lo colocaríamos acá. En la fila número 3 no tenemos Z, por lo cual continuaríamos con 8x1, 8x2, no tenemos S1, sí tenemos S2, que sería 1, y colocamos su resultado, que sería 20. Para identificar la columna pivote lo vamos a hacer escogiendo el número más negativo de la función objetivo, que en este caso, como lo podemos observar aquí, sería el número 20. Esta sería nuestra columna pivote. Para identificar la fila pivote lo haríamos dividiendo los resultados con los elementos de la columna pivote, todos estos elementos, de la siguiente manera: 20 entre 2, 10, 20 entre 8, 5 medios igual a 2.5, por lo cual debemos escoger el resultado menor para identificar el elemento pivote. Como 2.5 es menor que 10, en este caso consideramos que el elemento pivote es 8. Una vez obtenido el elemento pivote, debemos convertirlo a 1. Para eso debemos dividir toda la fila donde se ubica el elemento pivote entre este elemento
resultado 8 entre 8 nos da 1, 8 entre 8 nos da 1, en ese 1, es decir, variable de holgura 1, tenemos 0, por lo tanto se mantiene en 0, 8 entre 1 da 8 y 8 entre 20, como ya lo hemos visto, daría 2,5, daría 2 sobre 5, perdón. Una vez resuelto esta parte y el elemento pivote vemos que ya es 1, debemos convertir el resto de elementos por sobre y debajo de él en 0, es decir, F1, F2 y F4. Para esto debemos utilizar todos los elementos de X2, es decir, menos 20 tendríamos que convertirlo en positivo, es decir, 20 en positivo por la fila del elemento pivote más la fila que queramos convertir. En este caso tenemos como resultado 20 por F3 más F1 es igual a 10 positivo, 0 en X2, variable de holgura 1, 0, variable de holgura 2, 160 y en el resultado tendríamos 8. Lo mismo haríamos con la fila 2. En este caso, como en X2 tenemos en la fila 2 positivo, lo convertiríamos a negativo y sería menos 2 por fila 3 más F2, dando de resultado 0 en Z, X1 es igual a 2, X2 es igual a 0, variable de holgura S1 es igual a 1, S2 es igual a menos 10 y el resultado sería 96 sobre 5. Por último, en la fila 4 vemos que todos los elementos, la gran mayoría son ceros, pero igual debemos tomar en cuenta estos resultados para completar el ejercicio. En este caso sería menos 2 por F3 más F4, dándonos de resultado X1 menos 2, X2 0, S1 0, S2 8 y el resultado menos 4 sobre 5. Una vez resuelto podemos ver que tanto el elemento pivote como el resto de números por encima y por debajo de él da lo requerido, es decir, el elemento pivote es 1 y los demás son 0. El resultado final del ejercicio sería X1 es igual a 96 sobre 5, X2 es 2 sobre 5 y Z es